Hey, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis podido ver, hoy vamos a estar hablando de una empresa que se llama Lamar Advertising, que lo que se dedica es justamente pues a la publicidad, sobre todo con vallas publicitarias, aunque tiene diferentes segmentos dentro de las vallas publicitarias. Entonces hoy vamos a ver esta idea, esta tesis de inversión, vamos a ver diferentes cosas sobre la empresa y lo que le hace pues una idea de inversión muy interesante que al menos debemos conocer, y la verdad que también esta empresa lo que nos va a ayudar es a conocer en general el sector de las vallas publicitarias. Así que chicos, no os entretengo más y vamos directo a la tesis de inversión. Pues bien, como siempre ya estamos aquí en el ordenador y pues vamos a empezar con la tesis. Os he puesto por aquí la portada, aunque ya habéis visto el vídeo introductorio de una valla publicitaria súper chula que hizo Lamar, que era, bueno, luminiscente por la noche, etcétera, para la modelo, ¿no? La cerveza, y también para el Día de los Muertos Vivientes, ¿no? Entonces, muy chula la portada, y en general la verdad que es una tesis que he disfrutado mucho haciendo, investigando un poquito más la compañía. Y antes de entrar en detalle en la compañía, os explico el por qué de esta idea de inversión, por qué voy a hablar de ella y por qué he estado mirando un poco por encima la empresa. Y es que básicamente, como muchos de vosotros sabéis si seguís un poquito el canal o mi cartera, Boston Omaha es una de mis mayores posiciones. Boston Omaha es un holding, y ese holding pues posee 3 o 4 negocios principales. Y uno de los negocios principales es justamente las vallas publicitarias. Entonces también hace un tiempo leí una tesis de Galician Investor que hacía junto con Alex Bossert, y la verdad que la tesis era muy guay, era increíble. Y en la parte de vallas publicitarias, cuando analizaban el tema del negocio, ¿no? Hacía la comparativa con Lamar. Entonces yo dije, hostia, Lamar no conozco esta empresa, voy a ver un poquito más en detalle sobre ella. Y bueno, he acabado viendo que es un monstruo, ¿vale? En comparación a lo que tiene Boston Omaha, o sea, es el dominante en el sector de las vallas publicitarias, y por eso, pues al final, cuando estudiamos un negocio o un nicho, pues siempre hay que estudiar a sus mayores competidores o a sus padres, ¿no? A la gente mayor, el cómo lo ha hecho, cómo progresan y bueno, las características que tiene este negocio, porque al final esas características pues son muy parecidas a sus competidores o a sus hermanos pequeños. Pues bien, dicho esto, vamos a ir arrancando, y como siempre os voy a empezar explicando un poquito de historia, porque al final es bastante interesante conocer cómo nace la empresa, y sobre todo empresas de este calibre, que al final nacieron en 1902, o sea, es una empresa con muchísimos años de historia, en lo cual ya nos empieza a dar buenas señales del tipo de negocio, que es duradero, ha pasado muchísimas crisis y etapas, guerras, o sea, ha pasado por todo esta empresa, y aún así, pues aquí sigue sobreviviendo y además haciéndolo perfectamente. Entonces, ¿cómo nació Lamar Advertising? Pues básicamente en 1902 habían 2 personas, que eran J.M. Coe y Charles W. Lamar. Estas 2 personas, pues lo que hicieron era juntarse y formar un conjunto de negocios. Ese conjunto de negocios tenía, por un lado, lo que era la ópera de la zona donde ellos estaban ubicados, y por otro lado había un pequeño negocio de vallas publicitarias, de publicidad. En ese caso, pues en vez de vallas tan grandes como la imaginarías hoy en día, pues a lo mejor era el título de un café, ¿no? Como vemos en esta foto, o pequeños carteles o que se pegaban en paredes, etc. Entonces, en 1908, Coe lo que quería era marchar hacia su ciudad natal, y entonces Lamar pues quería quedarse, y lo que hicieron es sortearse los activos que tenían bajo gestión, es decir, sus negocios que tenían, y lo hicieron a suertes. Y imagínate de qué forma lo hicieron, que se lo jugaron literalmente a cara o cruz, es decir, tiraron una moneda al aire y el que ganara se quedaría con el activo que quisiera. En este caso, Lamar perdió. Ojo al tanto, perdió y se quedó con el negocio que actualmente vamos a analizar. O sea, realmente en la época era perder, pero hoy en día ya sabemos que realmente lo que hizo fue ganar. Además, como dato curioso, en 1918, si no recuerdo mal, la ópera, que era el otro activo que se quedó su compañero, pues se acabó incendiando. Entonces, al final, pues el mejor activo, o al menos en esa época, acabó saliendo mal, y como vemos, Lamar Advertising siguió creciendo en adelante hasta lo que se ha convertido a día de hoy. En 1996 se lanzó la IPO y fue cuando Lamar salió a cotizar ya en bolsa, y desde entonces pues ya vemos aquí el gráfico de la empresa. Al final es un gráfico bastante predecible, que vaya teniendo estas tendencias con sus más y sus menos, pero bueno, según las características del sector y lo predecible que son sus flujos de caja, etcétera, pues ya vemos que tampoco no hay muchos sustos, quitando las grandes crisis, COVID, etcétera, y su progreso pues no es muy grande. O sea, es decir, a lo mejor en 25 años se ha multiplicado por 7 o 8, que ya es una buena inversión, una buena rentabilidad, pero tampoco es las típicas empresas que se han multiplicado por 100, 200 veces, sino que es un negocio que poco a poco va haciendo, y su predictibilidad pues lo convierte en un muy buen negocio.
Entonces, ¿cuál es el negocio exactamente? Pues el negocio ya que lo conocemos, que nació en 1902, opera en 45 de los 52 estados de Estados Unidos y además también opera en Canadá. Y entonces, el negocio de Lamar está formado por ni más ni menos que 363.000 expositores. Expositores en general, ¿vale? Expositores engloba diferentes tipos de vallas publicitarias o diferentes tipos de expositores, valga la redundancia, que podemos ubicar en diferentes zonas. Todo esto lo vamos a desglosar también a continuación, no os preocupéis. Entonces, cuando entramos en la página de Lamar, lo primero que vemos es un mapa muy práctico donde vemos ubicaciones de cada una de sus vallas publicitarias o expositores, o llamarlo como queráis, encima de un mapa. Entonces, como empresa esto es muy interesante porque en nivel negocio, dependiendo pues cuál sea tu negocio, dónde te quieras publicitar, etcétera, pues tú vas a mirar las vallas publicitarias, dónde están ubicadas, dónde te interesa más, etcétera. Además, obviamente, Lamar da un servicio también a sus clientes de ubicar la propaganda, también de horarios, de durada de esa propaganda, es decir, te asesora e incluso también asesora en la parte de marketing, ¿vale? Más adelante en esta tesis os he puesto un pequeño vídeo de 2-3 minutos que me encanta siempre ver, que son vídeos de típicos corporativos que hacen las empresas, pues donde sale la gente que está dentro de la empresa, directivos, ejecutivos, hablando del negocio, ponen imágenes pues en este caso de sus vallas publicitarias, explican en qué consiste el negocio, en qué están concienciados y son muy chulos y la verdad que os pondré el vídeo un pelín más adelante para que lo veáis un poco su forma de trabajar y ahí ya hablan, ¿no?, de que te pueden ayudar a elegir tu diseño, a elegir tu ubicación, etc. Entonces, tienen vallas publicitarias, por un lado, ubicadas en todo Estados Unidos y Canadá. Luego tienen logotipos interestatales, que ya comentamos un poquito más adelante qué son. Y luego también tienen publicidad en aeropuertos y en general en temas de tráfico, ¿vale? Pero eso lo vemos ahora. Entonces, vamos con el vídeo que os he comentado, lo vamos a ver. Está en inglés, no os preocupéis. Los que entendáis, pues muy bien, los que no, también es muy interesante ver el vídeo en sí, ver lo que van enseñando, porque ves también sus formas de trabajar, sus vallas publicitarias, su filosofía, las oficinas. O sea, al final en vídeos de 2-3 minutos como este puedes sacar muchísima información. Yo voy a quitar un momento mi pantalla para que solo veáis el vídeo y os lo muestro y luego lo comentamos. You know, you think about billboards being around for about a century and a half, the oldest traditional medium. But in truth and in fact, there's a lot of dynamic stuff going on, and Lamar's an innovative place. If done correctly, billboards tell a story in just a simple image, and it's respecting the space. It's actually informing you throughout your day. It's really difficult to find an organization that truly lives by doing the right thing for business and doing the right thing for employees. Being a family business and being publicly held is just not something you see every day. But the reality is, because of the involvement of the family itself, they have the flexibility and the luxury of still running the business like it was when it was just owned by the family. So Lamar's always led the way in making it easier to buy out of home. Historically, we've done that two ways. It's been our fantastic network of account executives that are out there educating and serving customers or clients that are interested in our product. But also it's on the operations side in terms of standardizing our product and the delivery of our product. We offer static billboards. The large ones are called bulletins and posters. And we also have a digital network. We also have a presence in airports and transit businesses throughout the U.S. and Canada. Lamar is a one-stop shop. We have our own in-house production team of designers as well as our 3D production. Lamar has been partnering with landowners for over 100 years. We have a team of real estate professionals that develop lease programs that maximize the landowner's assets, and it also helps them cover their property expenses. Well, when you look at sustainability, a lot of it dovetails with just good, efficient business practices. So if you do things efficiently and you do them well using the best type materials, you can achieve both goals. Out of Home delivers exposure 24 hours a day, 7 days a week, and it delivers the right message at the right time and at the right place. You know, at Lamar, we operate in over 200 local communities. We're an integral part of the landscape, and it's really important for us to give back to those communities because we exist because they allow us to. And then, of course, the other thing we do is mix in a little corporate culture that has a feel of family about it. We take care of one another, you know, whether it's after a hurricane or a flood or a personal setback. I think that makes this a great place to work. I hear it all the time from employees that they just tell me they love being part of the Lamar family.
There's no secret sauce here. But if we just keep approaching our business and taking care of our customers and our employees just the way I described, we're going to be fine. Bueno, pues ahí estaba el vídeo. La verdad que me encanta ver estos vídeos y cuando encuentro alguno interesante me gusta también compartirlo porque en 2-3 minutos de vídeo vemos cosas súper interesantes que comentan que ya, aunque no conozcas mucho la compañía, puedes ver un poco el enfoque que llevan, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hablaban de que es una empresa familiar, ¿no? Entonces es muy posible que la familia haya seguido detrás de la empresa y que incluso hay algún directivo o CEO que esté justamente pues de la empresa, alineado, que tenga acciones, etcétera. Que eso ya sería para mí un punto de estudio importante, quién hay detrás de la directiva, quién está implicado, quién tiene las acciones. Luego, por otro lado, también hablan de temas como, por ejemplo, que Lamar es un punto donde tú vienes y es, lo dice en inglés, one stop shop, ¿no? Que significa que básicamente vienes con tu idea y no necesitas ir a otras empresas, otros lados para conseguir otras cosas, sino que en Lamar a ti te van a decir el diseño que puedes hacer, te van a asesorar por dónde puedes publicitarte, te van a asesorar de la zona donde debes hacerlo. Entonces es como que tú vienes con tu idea simplemente como cliente y ellos tienen un abanico de opciones y oportunidades que te hace que desde el minuto cero hasta el final, hasta que ves tú ya tu valla publicitaria ahí expuesta, pues que no necesites a ninguna otra empresa ni ayuda externa más que a Lamar. Entonces eso es muy interesante, ya que tienen pues todos sus procesos integrados de forma vertical y eso podría suponer una ventaja competitiva. Por otro lado, también hablan del tema de usar materiales sostenibles. También sale una imagen de de sus vallas publicitarias con placas solares y es que a día de hoy, no sé si lo conocéis o no como inversores, pero hay muchos, por ejemplo, ETFs, que serían los ETFs ESG, etcétera, que son aquellos los cuales son empresas que están concienciadas con el medio ambiente, que tienen todo el tema de bajas emisiones, etcétera. Y entonces hay gente que propiamente invierte en empresas que son ESG, es decir, empresas que pues tienen justamente en consideración todo esto del medio ambiente. Y Lamar es una de esas empresas ESG y tienen dentro de su página web informes acerca del tema, te explican pues un poco qué acciones toman, en qué puntos se encuentran, cuáles son las acciones que van a tomar de cara a un futuro para seguir mejorando. Y al final, bueno, es un negocio que, aunque sea muy, muy grande, ¿vale? A nivel de tamaño, facturación, etcétera, pues es un negocio que de emisiones no genera tantas emisiones, que al final las vallas publicitarias pues es un elemento físico, que no tiene un consumo eléctrico, que no tiene ciertas necesidades ni de instalación ni mucho menos, simplemente pues la iluminación y tal vez alguna valla publicitaria que sea digital, pero que es una empresa que tiene muchos vientos de cola de cara a cumplir por regulaciones que ponga en este caso pues el gobierno de Estados Unidos o quien sea. Y comentan otras cosas también como el tema de los terrenos. Estas vallas publicitarias están expuestas en terrenos que, para quien no lo sepa, eso es una ventaja competitiva regulatoria, ya que los terrenos están regulados. ¿Qué quiere decir eso? Que las vallas publicitarias en general, Lamar y cualquier otro competidor, no puede poner vallas publicitarias en cualquier zona. Hay zonas restringidas. Tú imagínate que alguien alquila un terreno que está en el centro y ahí todo el mundo se pone a plantar vallas publicitarias o plantan 100 vallas publicitarias. Eso estéticamente, eso a nivel de medio ambiente, etcétera, rompe con la estética, no está permitido por ley. Entonces, los terrenos donde se pueden poner estas vallas publicitarias y el número de vallas publicitarias que se pueden poner, etcétera, pues son limitados y regulados. Y además, los terrenos donde se ponen vallas muchas veces son terrenos que se alquilan. Entonces, pues ya nos explica que tienen un seguido de profesionales que se dedican justamente a ubicar las nuevas vallas, se dedican a gestionar el alquiler de los terrenos, ya que pues muchas veces una buena asignación de capital en este tipo de negocios puede ser justamente comprar terrenos, ¿vale? Donde tenemos una valla publicitaria expuesta desde hace años, nos gusta la zona, etcétera, y estamos pagando cada año un alquiler, pues tal vez parte de nuestras ganancias que consigamos es comprar ese terreno y se acabaron los alquileres. Y de esa forma los negocios pueden seguir mejorando muchísimo todos sus márgenes, ya que los costes los reducen, no por vender más, no por tener más vallas publicitarias, sino por reducir sus costes. Y así, pues un seguido de cosas que son muy interesantes y que nos podríamos estar analizando todo el día. Pero bueno, vamos a seguir con la tesis del negocio de Lamar, y para ir acabando con el negocio lo que quería un poco era dividir el tipo de vallas publicitarias que tiene, que al final es dividir entre el tipo de producto que ofrece. Entonces, por un lado tenemos los billboards, las bandas publicitarias, que son el bulletins, que son las más grandes, son esas grandotas que se ven pues, en autopistas, carreteras o centros, pero que son enormes. Por otro lado tenemos los pósters, que es lo mismo que un bulletin, pero más pequeñito.
Y que fijaros aquí qué empresa se está publicitando, ¿eh? Alguno de vosotros os sonará, y es que Geico es la aseguradora de Berkshire, es decir, la aseguradora de la empresa de Warren Buffett. Pues ni más ni menos que Geico se está aquí publicitando en este póster. Y luego por otro lado tenemos los bulletins o los pósters, pero que son digitales. Otra parte importante de este negocio son los bulletins digitales, porque consiguen mejores márgenes y más beneficio, porque al final en un digital puedes publicitar varias cosas o varias empresas a la vez, simplemente pues cambiando entre un anuncio y el otro. Y en el vídeo también otra cosa interesante que decían, y relacionado con los digital bulletins sobre todo, es que la Mar o cualquier empresa de publicidad puede enseñarte durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en el momento y lugar preciso, la información exacta. Y eso te lo paras a pensar y es una locura, porque al final tú, es verdad que si pones un póster o un boletín, pues tienes que elegir bien la ubicación y ya está. Va a quedar ahí el papel y durante 24 horas va a haber el mismo anuncio, todo igual. Pero por ejemplo, imagínate que tu pantalla es digital. Tú a lo mejor de 9 de la mañana a 10 de la mañana, que es cuando, por decirte algo, los padres llevan a los niños al cole, a lo mejor lo que vas a hacer es que, como sabes que los padres han salido con sus niños a la calle, en esa valla publicitaria que está delante de un cole, van a ver juguetes de publicidad, por ejemplo. Vas a ver tus juguetes. Luego, a lo mejor a las 10, que los niños están en el cole ya y los padres están fuera, pues a lo mejor de 10 a 3 de la tarde, lo que hay ahí es unas oficinas, ¿no? Pues a lo mejor vas a ver productos que quieren consumir la gente en las oficinas. Gimnasio, apúntate al gimnasio, restaurantes para ir a comer, etcétera. A lo mejor luego esa zona, pues a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, ahí lo que hay es pues gente que le gusta la fiesta, gente que le gusta, pues, por ejemplo, el alcohol, puedes publicitar alguna bebida energética, pues alguna bebida alcohólica, puedes publicitar tabaco, puedes publicitar locales de fiesta, puedes publicitar ropa de marca que se compre la juventud, ¿no? Que son los que suelen estar más fuera a estas horas. O sea, al final es como que una valla digital te permite muchísima más flexibilidad y eso se traduce en mejores márgenes y beneficios. Bueno, siguiendo con las corrientes del negocio, por otro lado tenemos lo que ya serían el logo sign, advertising, y es que la Mar no solo hace vallas publicitarias, sino que también se dedica a hacer para gobiernos, etcétera, todo el tema de los carteles que indican pues camping o carteles que indican monumento de no sé qué. Pues todo eso que nos encontramos por carreteras, autopistas, caminos, que son simplemente señalizaciones e indicaciones, también lo hace la Mar y son una parte de los ingresos del negocio. Y ya por última rama tenemos lo que sería la publicidad en tránsito en general. ¿Qué es lo que significa? No solo en aeropuertos, que también lo comentaban en el vídeo, que en los aeropuertos trabajan, pues como veis aquí en la foto, ¿no? Que si carteles aquí, que si en los expositores de los techos. En cualquier lado del aeropuerto pues pueden poner publicidad, pero es que también lo pueden hacer, por ejemplo, en trenes o lo pueden hacer en autobuses, como hacen aquí en este autobús, que publicitan pues lo que sea esto, no sé si es un equipo de fútbol o no sé qué debe de ser, pues lo meten aquí en el autobús y el autobús pues va dando vueltas por la ciudad o por la zona que interese. Y esas son más o menos las tres ramas o los tres expositores distintos que tiene la Mar para ofrecer a sus clientes. A nivel de mercado, ya conociendo un poco el negocio y a qué se dedica, vamos a ver qué cota de mercado tiene y en qué posición está la Mar. Y es que, como os decía al principio del vídeo, la Mar es totalmente dominante en este mercado. O sea, hablando del mercado de vallas publicitarias de Estados Unidos, la Mar tiene solo el 30% del mercado de Estados Unidos completo. Que luego, si nos paramos a mirar el segundo competidor, sería ya, vamos, 4 o 5 veces más pequeño. Y es que nos dice él mismo que si sumas los 10 competidores siguientes, es decir, el 2, 3, 4, 5 hasta el 11, los sumas, no consiguen superar a la Mar Advertising, o sea, ni entre 10. Y entonces aquí lo vemos un poco repartido. 30% la Mar, 23% la compañía Upfront, luego Clear Channel 16% y todos los demás un 31% de cuota de mercado. ¿Qué vemos aquí en este gráfico? Muy interesante y sobre todo para mí. Vemos que aquí aparece Link Media. Link Media es la empresa de vallas publicitarias que está dentro de Boston Omaha. Y como os decía, al final yo que estudié esta empresa y este modelo de negocio es simplemente para traducirlo a Link Media y para saber qué le espera al futuro, porque la posición de las compañías es muy distinta. Pensemos que la Mar Advertising ahora mismo está en una fase muy madura. Y Link Media también está en una fase madura, porque al final las vallas publicitarias no tienen nada de nuevo, pero dentro de la empresa como tal es un negocio nuevo. ¿Qué quiere decir? Que están invirtiendo en él, que están haciendo cambios en vallas publicitarias, cambios en terrenos. Entonces es un negocio que tiene bastante inversión, pero que a nivel futuro, pues el CAPEX esperado para este negocio es muy bajito. Por tanto, lo que se espera es que el EBITDA que genera este negocio se vaya a traducir prácticamente todo en flujo de caja libre. Pero eso ya lo vamos a ver en los números más adelante.
A nivel fundamentales, ¿qué tengo que comentar aquí? Pues varias cosas. Lo primero de todo es que Lamar se convirtió en el 2014 en un REIT. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿veis? Aquí lo veis. Desde que se convirtió en un REIT, estos son sus rendimientos. ¿Por qué se ha convertido en un REIT? Pues porque al final este negocio de las vallas publicitarias, si te lo pasas a mirar, es exactamente igual que el de un REIT. En vez de tener un edificio, lo que tienes es una valla publicitaria, pero tú esa valla publicitaria la alquilas. Entonces viene una empresa o quien sea y se publicita ahí durante un tiempo. Entonces al final es alquiler de vallas. En vez de alquilar edificios, alquilas vallas. Entonces esas vallas están en un terreno, que son tus costes, y luego va renovando de inquilino, que son las empresas que se quieren publicitar. Entonces, ¿cómo ha sido el rendimiento? Pues aquí vemos el AFFO, que es una métrica que se suele medir en los REITs, que básicamente es muy similar al beneficio neto o al flujo de caja libre. Y como vemos por aquí, ha ido creciendo un 7% anual desde el 2014. Como os decía, los crecimientos no son grandísimos, pero es que este tipo de negocios tampoco pretende que esos negocios lo sean, ni nadie espera que así sean, sino que simplemente es un negocio muy predecible, porque ha sido un 7%, sí, pero ha sido creciente desde el 2014, menos en el COVID, que obviamente a estas empresas les afectó mucho. Si todo el mundo está encerrado en casa, pues nadie se quiere publicitar en la calle, en una valla publicitaria, y aún así la caída no fue tan grande. Pero por lo demás, pues una predictibilidad muy, muy valorada por los accionistas. ¿Y qué pasa? Que los REITs lo que tienen como norma para tener esos beneficios fiscales, ¿vale? Y pagar menos en cuanto a tributación, etcétera, pues lo que tienen que hacer es repartir el 90% de sus beneficios en dividendos. Entonces, pues aquí vemos que lo que van generando de flujo de caja libre, pues un 90% aproximadamente se va repartiendo en forma de dividendos. Y el dividendo ha ido creciendo un 8% anual año tras año, hasta llegar pues a estos 5,40 de dividendo. A nivel de deuda es exactamente igual que un REIT, es decir, trabajan con bastante deuda, pero al final la calidad crediticia es bastante buena y 3,2 veces deuda neta EBITDA, que puede parecer una cosa muy exagerada depende qué tipos de negocio, pues dentro de este negocio de vallas publicitarias o en general de los REITs no es una deuda demasiado alta. Además, si te paras a mirar la relación deuda neta EBITDA de los últimos años, desde el 2005, está en su nivel de deuda más bajo. O sea que por esa parte tienen deuda, pero no es una parte muy conflictiva para este tipo de empresas y mucho menos con la recurrencia que tienen de estos flujos de caja, obviamente. Entonces, por aquí os pongo en general informaciones, ¿vale?, generales para conocer un poco más la empresa. Por ejemplo, os pongo cuánto capitaliza de market cap para que os hagáis una idea del tipo de empresa que es. Y es que capitaliza 13,7 billion, que eso sería una middle cap, ¿vale?, una empresa mediana. Entonces está dentro del top 35 de los REITs de Estados Unidos. Su rendimiento por el dividendo es de un 4,2%, creciente año tras año a más o menos al 8%, y está valorado pues a unas 16,5 veces EV/EBITDA. La IPO del 1996 que comentábamos y que se convirtió en un REIT en el 2014. Entonces, aquí otros datos interesantes, que esto sí que es mucho más interesante si estás intentando conocer el sector, porque puedes hacer paralelismos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, por ejemplo, consigo 2 billions de ventas, y de esos 2 billions, lo que me va neto son 500 millones. Y lo que me vale EBITDA es un billón. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo vendo 2 billions, EBITDA consigo 1 billón y de beneficio neto 0,5 billón. Entonces ya tienes el porcentaje y la relación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vas a una empresa de vallas publicitarias, obviamente a Lamar no, sino a otra empresa similar, como sería en mi caso Link Media, pues yo, sabiendo un poco las ventas, puedo saber que el EBITDA es el 50% más o menos de las ventas y que el beneficio neto es el 25% de las ventas. Eso es cuando el negocio sea maduro. Y entonces a partir de ahí puedes hacer más o menos unas estimaciones de lo que te puede llegar a generar el negocio de las vallas publicitarias. Y bueno, por aquí otros datos que si queréis os los podéis mirar interesantes, pero bueno, al final es un poquito más de información de la empresa. Por otro lado, me reitero en lo que os acabo de decir de tema de porcentajes. Como veis, lo que acabo de decir prácticamente se cumple en todos los años. Es decir, las ventas, sea la cantidad que sea, son siempre el doble que el EBITDA, o al revés, el EBITDA es la mitad de los revenues, aproximadamente. Y a partir de ahí el net income es una cuarta parte de los revenues, o la mitad del EBITDA. Y luego lo más importante es el free cash flow, que es muy similar al EBITDA. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el free cash flow? El free cash flow es el EBITDA menos el CAPEX. El CAPEX de las vallas publicitarias suele ser bastante bajo. ¿Por qué? Porque tú, una valla publicitaria, que es un elemento físico, tiene muy poco mantenimiento. ¿Qué puedes tener de mantenimiento? Tal vez cambiar una luz, arreglar un poco el panel donde se ponen los pósters. O sea, al final
la vida útil de una valla publicitaria es muy grande. Y lo que suele pasar con estas compañías es que la depreciación y amortización suele ser más grande que el CAPEX propiamente. Entonces, el beneficio neto suele ser más pequeñito que el flujo de caja libre. Y por esa parte, a los accionistas lo que nos interesa para valorar es el flujo de caja libre, es decir, cuánto dinero va a generar la empresa que luego pueda repartir a los accionistas. Pues por esta parte, aquí tenemos una estimación también de ese flujo de caja libre que pueden llegar a generar, y es que es el EBITDA menos el CAPEX. Y el CAPEX, que genera, pues supone un 20-25% del EBITDA, pues aproximadamente ya sabremos cuál será el flujo de caja libre de los años futuros, a partir un poco de predecir el negocio y de saber cómo va creciendo el propio negocio, porque al final es bastante predecible y fácil de estimar. El dividendo por acción, que obviamente pues va un poco en relación a las ventas y al EBITDA que va consiguiendo y al flujo de caja que genera, pues va repartiendo ese dividendo, que en 2020 pues ya fue más pequeñito, pero como veis, años futuros se estima que siga creciendo, ¿no? Pues a las tasas que hemos visto, un 7, un 8% anual. Entonces, ya para ir acabando esta tesis, lo que vamos a hacer ahora es valorar el negocio. Y valorar este tipo de negocios es muy sencillo, ¿vale? Desde el punto de vista de justamente que tienen unos crecimientos moderados, pero muy constantes. Y esos negocios son los mejores de valorar y los que seguramente estés más cerca de acertar en tu modelo de valoración. ¿Por qué? Porque si valoras Tesla, pues es muy complicado saber qué va a pasar, qué no va a pasar, lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Si valoras Meta, Google, Microsoft, pues a lo mejor tienes más predictibilidad, pero no ves si la corriente de la inteligencia artificial se va a monetizar, si no, etc. Pero por otro lado, si tú tienes unas vallas publicitarias, pues sabes que más o menos las vas a alquilar y lo vas a hacer pues igual que lo has hecho todos los años desde 1902. Y además, pues como vas alquilando año tras año y hay inflación, pues vas subiendo los precios un 5, un 6%, vas comprando algún terreno para reducir los costes, aparte vas convirtiendo alguna valla para que sea digital y conseguir mejores márgenes, y al final, pues sabes más o menos dónde te va a llevar tu negocio. Y entonces, la plantilla que he usado para valorar pues es de MDB Journal, que es de Miguel Daván. Lo podéis seguir en Twitter o en su podcast. La verdad que, bueno, daba esta plantilla y la quería probar para hacer una valoración un poco distinta, y si os interesa y os gusta este tipo de plantillas, pues ya os haré una plantilla de valoración de diferentes métodos, etcétera, para colgarla en el Patreon para todos los suscriptores gratuitos. Entonces, ¿qué vemos aquí en la valoración? Pues hemos valorado hasta el año 2029 y lo que tenemos que hacer es rellenar las casillas que están en gris. ¿Cómo? Pues ponemos el flujo de caja del 2024 y más o menos cuánto crece ese flujo de caja. Si os acordáis, el AFFO crecía un 7%, pues he puesto ese 7%. Luego pongo la cantidad de acciones que hay, se diluye en un 1% aproximadamente. La verdad que la dilución es un poco más baja, pero bueno, yo para ser conservador pues diluyo a un 1% el número de acciones. Entonces te calcula el flujo de caja libre por acción, que ya este 7,25 es eso, es el AFO que estábamos viendo antes en la tesis, y ponemos los dividendos que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque normalmente un descuento de flujos de cajas no tiene en cuenta las acciones en circulación ni los dividendos repartidos. Y este modelo de valoración pues sí que los tiene en cuenta. Y entonces pues a partir de ahí, como los dividendos es una parte súper importante de esta empresa, pues los vamos a tener en cuenta, obviamente. Y que el dividendo crece a ese 8% que nos venía creciendo en el pasado, que obviamente crecimientos pasados no garantizan crecimientos futuros, o rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero en este caso, como es bastante predecible y muy poco disruptivo, ¿vale? Que es un negocio que es muy probable que durante los siguientes años no sufra ningún tipo de cambio o los cambios sean muy leves, pues al final podemos estimarlo de esta forma. Entonces el rendimiento por el dividendo es de un 4,6 según el precio de $118 por acción, que antes de grabar este vídeo me parece que estaba ahora ya a $120. Entonces, haciendo esta estimación, nos dice que la revalorización que podemos conseguir contando dividendos es de un 10%. Entonces, el valor actual de la empresa sería $122 por acción. Si está a 118, pues tenemos un descuento de un 3%. Si cae por debajo de 122, según la plantilla de valoración, que no hay que tomarla siempre al pie de la letra, pues comprar a ese precio sería interesante. Y en 2029 podríamos estar esperando a la empresa a $155.
Y bueno, gente, eso es un poco la tesis que tenía para vosotros para hoy. Al final, a mí me interesaba más que nada, pues lo que os digo, para poder analizar luego bien cuál es el potencial del negocio que tiene Boston Omaha. Y al final, pues obviamente no he entrado muchísimo más en profundidad en la mar, porque al final faltaría mirar pues todo el tema de directivos, incentivos, ventajas competitivas, que ya hemos ido comentando alguna, y temas de deuda, vencimientos, o sea, entrar ya muchísimo más en detalle en la empresa, pero al final no era mi objetivo, no es conocer la empresa al 100%. Mi objetivo tampoco no es invertir en ella, porque es muy buena inversión, es decir, puedes conseguir retornos de un 10% anual y bastante predecibles, pero al final es una empresa que su potencial lo tiene justamente en eso, que sabes que es muy difícil superar estos rendimientos del 8, 9, 10%. También es muy difícil que los empeore, también es muy difícil que solo consigas un 2, un 3% de rendimiento. Entonces, para una cartera un poquito más conservadora, un perfil un poquito más conservador que quiera tener pues esa certeza, pues es súper interesante. Y además para la gente, por ejemplo, que invierte en dividendos, me parece una opción muy buena, que obviamente nada de esto es recomendación de compra ni de inversión, pero para mí, para mi caso, ahora en una edad temprana, empezando a invertir, me parece más interesante buscar oportunidades que obviamente presenten un poco más de riesgo, pero que su potencial pues pueda ser un poco más alto. Y bueno, gente, con todo esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante la empresa, que me haya sabido expresar bien y aportaros valor. Si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejar un me gusta, suscribiros y comentar si os ha faltado algo, habéis tenido alguna duda, o simplemente si os ha gustado y queréis dejar algo positivo, y deciros que nos vemos a la próxima.